Bueno, tenemos también en este nuevo capítulo que hablar de lo que es industria, ¿no? Porque siempre el socialismo estuvo ligado a la industria. Pero esto, bueno, como es un neosocialismo desde el centro, entonces nos manejamos con inversiones positivas que quieran venir al país. Por ejemplo, cuando vino la General Motors, la Chrysler y muchas otras fábricas a fabricar autos. Y otra de las cosas que me gustaría también hablar en el próximo, en otros capítulos, bueno, es la fabricaciones militares, sector automotriz. Tenía una fábrica de fabricaciones militares que la cerraron los militares justamente. Y vos fíjate qué contradictorio esto, ¿no? En la dictadura del 76 cerraron la fabricación de vehículos militares en el sector de fabricaciones militares, ¿no? Fabricaban de todo, desde tanques de todo tipo, traslado de tropas, bueno, todo eso se cerró. Después ahí tengo el detalle, después lo voy a pasar. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en Latinoamérica. Vos fíjate que Evo Morales cuando quiso fabricar autos, lo fabricó auto eléctrico, le dieron inmediatamente el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hay una orden, algunos le dicen gueto, británico, que también es apoyado por el Foro de Davos, el Club Bilderberg, donde se juntan los muchachos de la colectividad para dirigir el mundo, podemos decir, ¿no? Eh, Escribir los destinos de los países, las bases y condiciones a las cuales se tienen que atener los presidentes. Ellos dicen no a la industria en Latinoamérica. O sea, dijeron ya por desde el año 2010 que Latinoamérica tienen que ser países solamente agrícolas, ganaderos y sin industrias. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no tienen miedo. Saben que los argentinos somos muy superiores a ellos y lo podemos ver tranquilamente en el fútbol, la picardía, la inteligencia que tenemos nosotros. Siempre somos grandes figuras en todos los mundiales. Eh, entonces, no quieren industria en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si vos desarrollas la industria, principalmente la industria pesada, esa es la que ellos no quieren. La industria pesada, que fabricas camiones, vos podés fabricar tanques de guerra y armamento militar. Justamente lo que ellos no quieren. Por eso lo que se llamó el plan Cóndor, en los comienzos, ya empezó en los comienzos de la década del 70, de desarmar, costaba de desarmar a todos los países de Latinoamérica. Incluso acá se entregaron los planos de un montón de cosas que estábamos desarrollando. Y yo creo que Perón iba a querer desarrollar la industria armamentística nuclear. Me parece a mí ya por cómo venía la cosa. Viste, venía demasiado cebado, pero no era demasiado. Por eso también lo proscribieron. Allá por el año, viste, cuando le dan el golpe de Estado en el 55, bueno, eh, que la teoría peronista está muy enraizada en la teoría socialista. Vos fíjate que en una época de Perón, cuando estaba la guerra, Estados Unidos estaba en guerra, te comprabas con un peso $7. Me lo dijo un militante, un viejo tenía 85 años, que el hermano era militante de Perón. Y él como arquitecto, acá en La Plata, construyó la galería del cine San Martín y varias cosas muy importantes. Y me contó que con un peso te compraba $7. Imagínate. Por eso la gente, viste, había mucha guita, la gente salía a los cafés de calle Corrientes y podía ir a ver las orquestas de tango que teníamos, que eran un lujo: Franchini Pontier, viste, Miguel Caló, estaba Maderna, Piazzolla con orquesta, que Piazzolla se la dan de baja porque tenías que componer tangos para tener orquesta. Si vos no componías tango, no podías tener orquesta. Era un requisito fundamental y exclusivo que te imponía el gobierno. ¿Viste? Yo no sé si, y los representantes artísticos también, ¿no? Y la elite que manejaba toda la cultura muy exigente en esa época. Si vos eras medio pelo, ya no podías participar en la movida artística. Y también vos fíjate que había películas, y se hacían películas, todas las semanas salía una película nueva. Cuando uno escribía un tango, se hacía una película. Y vos fíjate que Cacho Castaña compuso Café la Humedad, nunca se hizo una película. Garganta con Arena tampoco se hizo una película. Bueno, fíjate que cuando componen cosas, antes se hacía la película con esa canción que después, para, digamos, aprovechar esa creación maravillosa y poder lucirse ante el resto del mundo. Y hoy en día ya no se puede.
no está permitido. O sea, no solamente que nos sacan la industria, sino que nos sacaron el arte. Y el foro de Davos y el Club Bilderberg dijeron que, bueno, Latinoamérica tiene que ser países agrícolas ganaderos y no pueden tener industria. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente van a poder ganar plata y trabajar el 90%, digo, esta gente que tiene todos los grandes campos, ¿no? Es más, el presidente del foro de Davos, que se llama Klaus Schwab, dijo que él quiere un 90% de gente desocupada, que luego tiene que ser exterminada, ¿no? Así que viene fuerte la cosa. Viene fuerte. Por eso yo la idea que tengo es crear una industria chatarra como la que teníamos antes, ¿no? Autitos, bueno, primero empezar de poquito, fabricar 1, 2, 3 modelos, ¿viste? Y ver cómo pasa, porque vos por ahí fabricas uno y ya tenés un golpe de Estado como tuvieron allá. En el caso de Venezuela, a Maduro no le dieron un golpe de Estado porque él, como es militar, bueno, que tenía con Chávez eran militares, tenían, digamos, el ejército bastante armado, le mandaron directamente tropas norteamericanas, o sea, el más zarpado que he visto en toda mi vida, ¿viste? En el caso de Allende, en Chile, bueno, instruyeron a Pinochet, la CIA y el Mossad, porque la CIA tiene un presupuesto, te lo vi en televisión en un documental del Che Guevara, decían que la CIA tiene un presupuesto para combatir a la izquierda en toda Latinoamérica y asesinarlos. O sea, estos muchachos que predican la libertad, que la libertad individual, son los más genocidas de todos. Incluso financiaron las revoluciones comunistas de Mao Zedong en China y Stalin en Rusia, donde murieron en el siglo pasado, mataron más de 300 millones de personas. Fue una cosa terrible. Y bueno, el Mossad y la CIA lo instruyen a Pinochet porque la CIA en realidad está manejada por el Mossad. Uno dijo la otra vez, Estados Unidos de Norteamérica, no se llama más Estados Unidos de Norteamérica, hoy se llama Estados Unidos de Netanyahu. Así que bueno. Así que imagínate que lo que se viene, que por eso quieren la robotización, para dejar a la gente desempleada. ¿Cuál es el objetivo? La verdad no tengo ni idea, ¿viste? Porque es satanismo eso, ¿no? Satanismo económico. El argentino se modificó muchísimo durante estos últimos años. Ya la época de Alfonsín venía jodida porque le hacían hiperinflación, ¿viste? Los monopolios. Entonces, el argentino ya empezaba a estudiar y se va transformando en una especie también de raza superior, porque vos tenés que estudiar todo para repararte todo vos solo y ahorrarte los pesos de la reparación. Y eso se nota, yo lo he visto mucho en la calle. Estas pulverizaciones salariales que se llevan a cabo mediante la devaluación de la moneda ponen en grandes aprietos a los empresarios, porque ¿qué pasa? Vos sos empresario, a vos te devalúan la moneda, bien, se te bajan las ventas, porque los sueldos se reducen en dólares con la devaluación de la moneda, y si vos como empresario se te reducen las ventas, no podés darle aumento a los empleados. ¿Te das cuenta de los problemas que trae la devaluación de la moneda? Bueno, pero pasa que estamos gobernados por gente que nunca tuvo empresa. Ese es el problema. Todos dicen, no, Macri fue un gran empresario. No fue un gran empresario. Yo no lo veo como gran empresario, lo veo como un gran testaferro, porque yo estuve investigando mucho la historia de Macri y está relacionado con cárteles de droga, porque el tío de él, Antonio Macri, era el capo de la mafia más grande de Italia. Antonio Macri, que era el hermano del padre. Establecieron un puente de droga, el más grande de la historia, entre Italia y Argentina. Por eso, de golpe y porrazo, empezó a poner empresas de construcción gigantes y multimillonarias, como una forma de decir tengo guita y soy trabajador, ¿viste? Pero acá en la Argentina nunca se investigó lo que yo le llamo el capital inicial. El capital inicial es un término que está prohibido en las facultades de economía, por lo menos que yo sepa no se da. ¿Por qué? Porque ahí es donde se determina el empresario mafioso y corrupto de un empresario que sale de un pueblo o de una facultad que recién se recibe y quiere poner una fábrica. ¿Y cómo te das cuenta? Si el tipo está en la sucia, porque aparece con una empresa que vale 100 millones de dólares y nadie sabe dónde sacó la guita. Ese capital inicial viene de la droga, siempre. No hay vuelta que darle.
Y puso una empresa gigante y puso una cadena de restaurantes, puso una cadena de lo que sea, ¿viste? ¿Y de dónde viene la guita? Bueno, otra vez decían, justamente en un programa de radio, que de Narváez llegó a la Argentina, de Colombia, y puso 50 sucursales de Casati en toda la Argentina y nadie sabía dónde sacó la guita. Y vos fíjate que en Colombia está el cartel de Medellín. Bueno, el Estado argentino no investiga. O evidentemente que hay grandes coimas que impiden investigar de dónde salen estas enormes cantidades de dinero para poner grandes empresas y armar grandes monopolios. Ahora vamos a ver un poco la época de Alfonsín, cuando en el año 85, el 15 de junio de 1985, el gobierno lanzó el Plan Austral, ¿no? Desarrollado principalmente por el ministro José Vital Sorruil, Machinea y Broderson. Pero además estuvo Roberto Lavagna. Yo no sabía que Lavagna era radical porque después estuvo con Néstor Kirchner, lo cual demuestra que bueno, están todos entrelazados, ¿no? Los muchachos. Y hubo varios economistas que yo acá no te los nombro, pero eran. Llamó unos cuantos a Alfonsín, se reunieron unos cuantos porque venía muy fea la cosa con la inflación. Y encima, por lo que pude investigar, había deuda del Fondo Monetario que habían tomado los militares también. O sea que tenía que pagarle al Fondo Monetario y también estaba en una situación muy tirante con el Fondo Monetario, Alfonsín. Y bueno, entonces establece el Plan Austral, cambiando la moneda directamente, con el apoyo del Fondo Monetario, le dio el visto bueno, y también lo apoyó Estados Unidos. Y para esto Ronald Reagan le da 3.000 millones de dólares, porque si no Alfonsín tenía que entrar en default. Y dice que el mercado bursátil, dijo Ronald Reagan, quien rechazó la teoría del derrame en el año 84-85. Ronald Reagan fue víctima de un intento de homicidio, al igual que Kennedy, pero se salvó milagrosamente. Mataron a un custodio de él, o le pusieron un balazo, no recuerdo exactamente. No hay mucha información en internet tampoco, todo muy sospechoso, pero tanto Kennedy como Ronald Reagan no son de la colectividad, ¿viste? Entonces a Ronald Reagan le dieron la bienvenida cuando llegó al gobierno. Los muchachos le dieron la bienvenida y se salvó de milagro. Implementan, ¿qué es la teoría del derrame en economía? Bueno, es lo que después lo vamos a ver con el consenso de Washington. Derrame quiere decir que lo que le sobra a la clase alta, a los muchachos de la colectividad, lo que le sobra le va a recaer indirectamente al pueblo, de cualquier país, ¿no? Del pueblo. Lo que le derrame del bolsillo de guita, o de lo que le derrame de la cuenta bancaria a ellos, te va a caer a vos indirectamente. Eso es lo que sería la teoría del derrame, ¿no? Una que se desborden sus cuentas bancarias de dólares. Obviamente que Ronald Reagan lo probó, lo puso en práctica por las presiones británicas que tenía, y después dijo, flaco, esto no sirve. Inmediatamente, no esperó 10 años, toda la década 90, con la teoría del derrame del consenso de Washington que hizo Menem. El consenso de Washington es la teoría del derrame, dicho en otras palabras, ¿no? Así que bueno, empieza la era del Plan Austral con una nueva moneda en Argentina, porque al haber un cambio de moneda, Alfonsín consideraba que era más fuerte el shock que le podía producir el gobierno a los monopolios que le hacían la inflación. Los iba a impactar más para que paren un poquito con la hiperinflación que estaba aconteciendo, que en el año 88 superó el 3.000% de la inflación. Y el dólar con respecto al austral superó el 4.000%, ¿no? O sea, los muchachos le aguantaron un poco, pero después lo querían sacar a Alfonsín porque no dejaban entrar a los bancos privados. Así que ahí está el problema de la cuestión, ¿no? Entonces se establece que el dólar estaba a 0,80 de austral. Vos con 0,80 de austral te comprabas un dólar. El valor dependía de las restricciones impuestas por el confinamiento del programa de estabilización monetaria del Banco Central. Y ahora te conseguí unos precios muy importantes que a vos te pueden servir. El kilo de pan estaba 0,40
a 0,50, depende de la panadería, la zona, todo eso, de Austral, ¿no? El kilo de asado estaba de 1,50 a 2 australes. Más o menos que sería como la época de la convertibilidad de Menem, pero ya en la época de Menem estaba más cara la carne. Vos querías buscar pelleto, lomo, esos cortes caros sí estaban de 3 a 3,50 tal vez más o menos, ¿no? Más caro que la carne picada y esas cosas. Bueno, hoy el pelleto, todo eso está como 30 lucas, calcula, ¿no? Más o menos. Así que, lo cual serían 20, superando, poner $20 el kilo, cuando acá lo conseguías por 2 australianos o $2, ¿no? En esa época. Porque siempre hay un poquito de inflación en dólares, ¿no? Que se va anotando cuando se hacen las estadísticas, como en este caso, década tras década, ¿no? El litro de leche estaba 30 a 40 centavos también, un poquito menos que el kilo de pan, y una docena de huevos estaba 0,90, más o menos $1. Estos precios corresponden a la lista de precios dictada por la Secretaría de Comercio de aquellos años, ¿no? Así que bueno, por ahora ya terminamos otro capítulo más porque se nos fueron los minutos y más o menos no quiero extenderme mucho más de 15 minutos para si no se me van a dormir. ¿Mm? Así que seguimos haciendo estadísticas económicas y análisis de mercados. Hasta el próximo capítulo.